Pues nada, aquí estamos con el inicio del Lestat el vampiro. Madre mía, Al qué fin. ganas. Sí, Ya era sí, hora. sí. Porque no La- sabéis, pero yo llevo esperando por esto desde diciembre. Y yo torturándola sin decirle qué capítulos empezábamos a leer. Es muy cierto. De hecho, que fue cuando me lo dijiste hace unas semanas o así, o sea, poquito. ¿En Reyes? En Reyes fue. Bueno, pues En ya Reyes. veis. Fue su regalo. Aunque bueno, la vida se inmiscuyó un poco por el medio y tuvimos que retrasar esta grabación, pero sí. Sí, pero bueno, aquí está. O sea que no preocuparse. Bueno, antes de que empecemos con el libro, vamos a avisaros de una cosilla. En el último episodio, el extra, bueno, destripamos completamente la peli, o sea, yo creo que no hay detalle sin hablar. Al final decimos que vamos a ir a la serie en el siguiente, pero después de grabar ese episodio nos dimos cuenta de que lo mismo era mejor esperar por la serie, porque han salido cosillas de la segunda temporada que lo mismo tiene que ver con este libro, entonces... Va a ver. Spoilers. Exacto. Así que mejor esperar. ¿Qué me habías dicho? Que salía en primavera, ¿no? Sí, habían anunciado primavera y así también Hmm. tenemos como corta el libro, el primer libro, probablemente en tres, Sí. pues por lo menos analizamos las dos partes juntas y todos los posibles spoilers que ya estaban saliendo más de uno y ahora van a salir más por lo que se Hmm. ven los trailers, pues por lo menos ya sabéis de qué va la cosa porque ya habremos leído este libro. Sí. Efectivamente. Así que pues nada, toca esperar un poquito, pero a cambio tenemos ya al Stat. Así que yo creo que ni tan mal el cambio. O eso Bien. esperamos. Pues cuando quieras, dale a la intro del libro, que he sido vetada, no podía buscar info porque parece ser que había muchos spoilers. Es que la gente quiere mucho al Stat, entonces se emociona cuando escribe de él y yo lo entiendo, pero sí, había bastantes spoilers ya solo en lo que es la información sobre el libro. Dios mío. Eh, bueno, en castellano, que yo me escucharéis llamarlo de una forma diferente, en castellano es Lestat el vampiro, pero en la versión inglesa es el vampiro Lestat. Entonces, yo es bastante probable que más de una ocasión diga el vampiro Lestat. O sea, The Vampire Lestat es. No sé por qué en castellano decidieron cambiarlo, creo que es por el impacto del término, pero bueno, en cualquier caso, en castellano es Lestat del vampiro. Sí. Se publica en 1985, si la información que encontré es correcta, es el 31 de octubre, ahí Halloween a tope. Uh, Y esto hace que se publique 9 años después de Entrevista con el vampiro, recordemos que fue en el 76, uh-huh. y 9 años antes de la película, que recordemos fue en el 94. Madre mía, todo redondito. Redondito, redondito. Y esto también lo comentábamos en el podcast de la película. Decíamos, probablemente supieran que pasaban algunas cosas con Lestat porque hay Hmm. comentarios y hay detalles que no se comentaban en Entrevista con el vampiro, pero sí que venían de este libro. Pues Sí, sí, no solo lo sabían, sino que llevaba 9 años en circulación el libro, con lo cual podían saber todo lo que querían sobre él. básicamente. Y si el guión lo hacía la Anne, ya está. Exacto. Sí. Vale, es el segundo de la saga, después de Entrevista con el vampiro, y el primero en el que nos cambian la perspectiva. En el primero, el protagonista es Louis, Mm. Louis de Pointdulac, que no me acordaba el apellido, Yep. y este es Lestat de Lioncourt. Uh-huh. Y a partir de ahora, todos los libros serán narrados por Lestat y su verdad será la única y absoluta verdad en este mundo. Vaya, alguien tiene favoritos. ¿Por qué será? Además, esto lo comentaremos ahora a lo largo del podcast o en el siguiente. Este libro nace dentro del mundo de esta obra como una respuesta al libro anterior, que me parece maravilloso. Es increíble, parece muy bien hilado, me encanta. Es genial. Y pasamos de una entrevista, es decir, de un Louis que le cuenta su vida a un periodista, a un Lestat que decide hacer una autobiografía. Uh-huh. Entonces también vamos a tener siempre esa voz en off de fondo de Lestat, que no es que se lo esté contando a un periodista, pero digamos que se lo está contando a su público objetivo, que son los que van a leer su libro en el futuro. Hmm. Sí.
Y bueno, dije que era el segundo de la saga, el tercero es La Reina de los Condenados, que digamos que tiene una relación muy estrecha con este libro. Probablemente sean los dos que van más pegados. Es como en El Señor de los Anillos, cuando te leías o te veías las dos torres, sabías que te tenías que ver El Retorno del Rey porque te quedabas a medias. Pues esto es un poco lo mismo. Ah, vale, vale, vale. Por eso te dije que te compraras también La Reina de los Condenados. Bien, bien, bien. Y bueno, fue el número 9 en The New York Times como entre la lista de los bestsellers durante varias semanas, creo recordar que unas 10 semanas. Toma ya. Y fue adaptado, y quiero ponerlo entre comillas, digamos, parcialmente adaptado junto con La Reina de los Condenados en una película llamada La Reina de los Condenados en 2002, con tantísimos cambios que creo que la única semejanza que tiene es que se llama Lestat, el protagonista. Oh, Dios. Vale. Y bueno, y que tiene las mismas aficiones musicales, eso también. Ok. Y también fue adaptado al cómic en una miniserie de 12 partes por Innovation Comics entre 1990 y 1991 y al final se publicó como una novela gráfica, todo junto. Y en 2005 se estrena en San Francisco el musical Lestat. Ojo. Sí, sí. Que se representa también en Broadway y lo mejor aquí es que la música está compuesta por Elton John. ¡Ay, Dios! Y que se puede ver en YouTube, aunque con una calidad terrible, pero se puede ver en YouTube. Os dejaremos el enlace porque lo tengo aquí. Perfecto. Dios. Spoilers. No os lo veáis hasta acabar el libro. Lo meta que es esto. Ya lo comentaremos después, pero me acabas de petar el Vale, sí, perfecto. Hostia. Vale. Yo solo me vi un cachito porque no tuve más tiempo, pero prometo intentar vérmelo hasta que lleguemos al final del libro y deciros qué tal está la cosa, pero es todo muy intensito. O sea, yo las pocas imágenes que vi, ya digo, esto está grabado por alguien con una cámara de escondidas, seguro, para que no se le viera mucho. Y bueno, hay mucha canción, eso sin duda. O sea, lo de musical le va... no es una obra de teatro, es un musical, claramente. Y en principio es toda la información que tenemos del libro y si quieres nos metemos ya a él. Pues vamos allá. Bueno, lo primero me hacen mucha gracia los títulos que le pone el Stat. Porque entiendo que los títulos de las partes se lo pone él. Y el primer relato se titula Sábado noche en la ciudad. Que yo no sé si hará un guiño a la canción de Saturday Night, o sea, la de... No lo sé. Podría ser perfectamente. Visto lo que pasa luego con la música y el stand, tampoco me extrañaría. Pero bueno. Empieza la historia en 1984. Vamos, que pasa después de Entrevista con el vampiro, que yo no me acuerdo exactamente en qué año se supone que Louis ve a Lestat. Porque creo que no se llega a decir, ¿verdad? Creo que no. Yo por un dato que se da aquí después del tiempo que él pasa enterrado, creo que él se entierra en el momento en el que Louis lo ve por última vez. O sea, Louis lo va a visitar allí a Nueva Orleans y él poco después se entierra. Y aquí hablan de 55 años, así que yo imagino que es en el 30, en 1930 o así, quizás. Puede ser. Es que claro, a lo mejor me estoy acordando mal que puede ser, pero yo tenía la idea de que hacía poco que había visto al Lestat antes de hacer la entrevista, pero tiene más sentido lo que dices tú, que lo viese mucho antes, vamos. Sí, y también el hecho de que lleve tanto tiempo enterrado el Lestat hace totalmente imposible el final de la película de que se le aparezca al entrevistador en el coche. Sí, pero bueno, yo creo que era simplemente un intento de hacer el guiñito del Lestat y ya está. Sí. Y nuevamente Anne Rice hace una cosa que es que publica el libro más o menos en el año o poco tiempo después del año que se representa en el libro. Es decir, aquí el relato empieza en el 84 y ya publica el libro en el 85 y si mal no recuerdo el otro libro se publicaba en el 76 y el relato también era en torno al 75 o incluso el 76. Sí, creo que sí, que también estaba pegado, me quiere sonar. Es que, a ver, entenderlo, hace meses ya que se ha grabado eso, ¿vale? No nos podemos acordar de todo. Pero bueno, la cuestión, como ya os adelantábamos, el relato es del Lestat y nos cuenta que ahora es una superestrella del rock. Lo dice él, no lo digo yo, ¿vale? Que de hecho... Y yo recuerdo la pregunta de Marianne de, pero Patri,
¿es verdad que va a ser una estrella del rock? Y yo, sí, te lo creas o no, sí. Efectivamente. Es que buscando imágenes para las miniaturas del podcast, me salió un fanart de Tom Cruise caracterizado como Lestat cantando, vestido encuerado totalmente y cantando en un concierto. Y yo en plan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Y sí, era cierto. Que por cierto os dejará el fanart abajo porque está muy bien hecho, la verdad. No, no os lo voy a negar. Que no sé si tú lo habrás visto, Patri, pero luego te lo paso a ti, si quieres. Creo que no. Bueno, no sé si lo hemos comentado, pero en principio este primer podcast va a ir hasta el final de este primer relato, porque aunque es corto, tiene mucha información. Entonces, Yes. nos vamos a leer el sábado noche, 1984, y este es el contenido de este primer podcast. Efectivamente. La verdad, o sea, cuando vi el fanart me extrañó mucho, pero luego leyendo este relato le pega bastante. Sí, Porque, sí, porque es un rey del drama. O sea, le encanta. Exacto, es que Lestat es muy glam rock. ¿Sabes la estética glam rock? En plan, David Bowie de Sí. joven, Elton John creo que también era glam rock, por cierto, lo cual lo hace muy meta, que sea él quien Sí. componga el musical de Lestat. No sé, me parece increíble. Y nada, aquí Lestat nos dice que su primer disco ha vendido 4 millones de copias. Y esto para la época es una barbaridad. ¿Sabéis quiénes vendían 4 millones de copias en los 80? Queen. O sea, a ese nivel estamos hablando. Queen a tope. Luego hablaré yo también de Queen más adelante. Maravilloso. El disco con el que ganaron 4 millones, los de Queen, es el de The Game, que fue justo en 1980, no en el 84, pero bueno. Y lo curioso es que a partir de este disco, Queen empieza a vender bastante menos y hasta que no llega el disco de The Miracle, que venden 2 millones, no llegan al millón. O sea que el Lestat arrasa. O sea, está superando a Queen. Es muy fuerte esto. También menciona que están pasando sus videoclips en el canal de MTV, que estoy segura de que todo el mundo conoce este canal. Porque salían, y creo que siguen saliendo, videoclips de los artistas más emergentes. Y bueno, un poquito para ver la historia de este canal, surgió en 1981, o sea que dentro de la historia del Lestat lleva poquito tiempo en antena. Y la idea era atraer a los jóvenes, más bien tirando a adolescentes más que niños, porque ven ahí que había nicho de negocio, porque el canal era de pago y creo que sigue siendo de pago, de hecho. Y bueno. Tienen alguna versión gratuita en abierto, pero creo que ¿Sí? es lo que menos, sí. O como hacían antes en el Canal Plus, que tenías cosas en abierto y cosas que no. Sí, ¿Y sabes seguramente. cuál fue el primer videoclip que emitió la MTV? Sí, de hecho lo tengo anotado, pero dilo tú. Pues es que me parece súper irónico que el primer videoclip sea de Buggles, el Video Killed the Radio Star. Es decir, los vídeos mataron a las estrellas de la radio. Es que me encanta, me parece la ironía máxima. Es genial, yo no sé, o sea, entiendo que lo hicieron a propósito. Entiendo que sí. Porque además, o sea, no exactamente porque hoy en día la música en radio sigue siendo importante, pero transformó totalmente la forma de hacer música y vincular los videoclips y las historias que se montaban y cómo lo hacían, cómo se lo curraban y todo eso. O sea, rompió muchos esquemas la MTV. Además que era el primer canal que te ponía 24 horas vídeos musicales. O sea, eso no, hasta ese momento no se había visto. Dieron el inicio a lo que dices tú, al videoclip, y se empezó a convertir prácticamente en una forma paralela de vivir la música. Y hay grandes hitos como el vídeo de, creo que son los Aja, el de Take On Me, que es entre un dibujo de un cómic y la realidad. Ese llevó premios porque fue como algo súper innovador. Y, por ejemplo, The Queen, ¿cómo se llama? Bohemian Rhapsody también fue el vídeo más largo de la historia. Creo que, no sé si fue en TV, que no quería, o había sido en ese momento el vídeo más largo de la historia. Les decían que era demasiado largo y fue como, ¿qué basta? Y creo que al final, pues no sé si fue MTV el primero también que lo emitió. Eso... Pero marcó una novedad. O sea, a partir de ahí los videoclips se convirtieron en algo que hacía falta para las canciones y al mismo tiempo como en películas asociadas a esas canciones. Efectivamente. De hecho, que yo no sé Bohemian Rhapsody,
pero creo que el videoclip que luego debió de superarlo fue Thriller, porque no son como 13 minutos el videoclip o algo Sí, así. creo que sí. Sí, porque es toda la parte primera, que están en el cine y todo, y luego los cortes que hacen la canción también. Sí, y el bailoteo y todo eso. Que de hecho lo estrenaron en la MTV también, el Thriller. Bueno, así un poquito como curiosidad. ¿Sabéis qué videoclip lo estaba petando en 1984? Like a Virgin, de Madonna. Oh, madre mía. Sí. Petando Creo para que bien y para menciona a mal. Madonna. ¿No menciona a Madonna al Lestat en algún momento? Creo que no. Es que menciona varios cantantes y gente varia, pero no recuerdo. A lo mejor lo leí yo en otra... Ah, no, perdón, no, lo leí yo en otra cosa, lo leí en otra cosa. Puede Disculpa. ser. Puede ser, puede ser. Y ya que un poquito friqueando, por si queréis saber el origen de los videoclips, se supone que ya en el 19 se hicieron primeros intentos. Pero no sería hasta 1920, más o menos, que se empezó a unir música con imagen. Hay también muchísimo debate en cuál fue el primer videoclip, pero bueno, no nos vamos a meter en esas. Lo importante es que fue por esas fechas, principios del siglo XX. Y bueno, de hecho para buscar esto me topé con varios vídeos que hablan de la historia de los videoclips y tal, que os dejaré por si os interesa, porque están currados, la verdad. Está en inglés, ya lo siento. Pero bueno, tiene subtítulos, así que eso lo mismo os ayuda. Para los que no sepan, para los que no tengan idiomas, querida, ¿no? Y bueno, por si estar en la MTV era poco para el Stat, también nos cuenta que pasan su música en Top of the Pops, que no sé si os suena este programa, pero un programa musical británico de la BBC que traía actuaciones de artistas que hubiesen destacado durante esa semana, ¿no? Y fue un programa bastante relevante en su momento, pero en 2006 pues dejaron de emitirlo. Creo que hoy en día hacen como un especial en fin de año o algo así, pero vamos, que no es ya lo que era. Y a mí me suena, no recuerdo si fue con Guam o con quién fue, de que en su momento hubo controversia porque obligaban a los artistas a hacer lip sync. No podían cantar en directo. Y a veces no salía muy allá. Pero bueno, parece ser que a partir de los 90 como que se relajaron un poquito con esa normativa, ¿no? Y como ya os adelantábamos antes, lo más importante de este relato es que el Stat dice que es autor de la autobiografía, que es la que estamos leyendo ahora mismo, ¿no? Y se me hace curioso porque resalta mucho lo de que está escrito en inglés y cómo aprendió el idioma. Pues como aprendió todo lo demás, como a conducir su Harley Davidson por escuchando la televisión mientras que estaba enterrado. O sea, Sí, primero la radio y básicamente. luego no, dice primero el fonógrafo, luego la radio y después la televisión. Efectivamente, efectivamente. Y creo que también de escuchar a marineros que conducían barcazas en el Mississippi hasta Nueva Orleans o algo Cierto. así. Y bueno, luego se pone intelectual y dice que también mejoró leyendo a Shakespeare, a Mark ¿Cómo no? Twain, que a lo mismo suena la obra El príncipe y el mendigo, que es de 1881, o Un yankee en la corte del rey Arturo, de 1889. A mí me suena la última, la primera no tanto. Sí, a mí ambas, la verdad. No leí ninguna, pero me suenan No, ambas. yo tampoco, yo tampoco. Luego menciona a bueno, no sé cómo se pronuncia, Rider Haggard, no sé, que ha escrito Las minas del rey Salomón, también me suena el título, pero no lo he leído. Otra novela, por cierto, el 19, o sea, claramente tenía el 19 para el Stat, fue un año de mucha lectura, sin duda. Y también menciona que le ayudó mucho para mejorar el idioma el leerse relatos policíacos de la revista Black Mask. Sí, no sé si buscaste información sobre ella, Vi el porque año. es una revista real. Espera a ver si la encuentro aquí. Es del género pulp, Sí. fundada en 1920 y publicaba ficción, historias de aventuras, detectives, que no es que se leía el Stat, romances y también lo oculto. Ojo. Vamos, que de todo un poco. Las portadas molan mucho. Os dejaré alguna Sí, porque están muy chulas. Una de las cosas que se me hace curioso y que también yo creo que deja un poco mal a Louis es que parece que cuando se lo encuentra
Lestat está en esa casa pudriéndose él solo y no hace nada, pero realmente está haciendo cosas, porque ya esta revista se la debió de leer en su momento. O sea que, Sí, probablemente. a ver, Yo estaba pensando si había leído todo esto después de despertar, pero no, probablemente ya alguna cosa ya la había leído antes. me extrañaría que despertándose en los 80 se fuese a leer relatos de 1920 cuando habría otras cosas que leer. Por eso yo me imagino que lo leyó en su momento cuando Y salieron, vamos. recordemos que Luis siempre decía que Lestat era un... ¿cómo decía que era? No me acuerdo el término. Como Bueno, que era un ignorante, que no le hacía sí, caso a los libros. Y sí, Lestat nos acaba de decir que lee mucho. sí, sí, sí. Vamos, que yo no sé qué hacía Louis en casa. Estaría todo el rato mirando para la pared triste, pero chico, no sé. Has tenido que ver al Lestat leyendo en algún momento. De hecho, bueno, nada, da igual. Es que me estaba acordando de un detalle de la serie. No Que... spoilers. Exacto. Esto habrá que guardárselo para más adelante. Y bueno, dice que cuando él habla parece sacado del 18. No, perdón, cuando escribe, es verdad, cuando escribe parece sacado del 18, pero que cuando habla tiene una mezcla de inglés de marinero y de detective. Y de hecho especifica Sam Spade, que es un personaje, creo que es el prota del Halcón Maltés, juraría o algo Sí. así. Y de esto tengo un dato curioso que cuando lo leí me explotó la cabeza y dije, se lo tengo que contar a Marian. Oh Dios, a ver, cuente. Sí, Sam Spade, que hace mención a él por el tipo de ropa que usa, dice que ya la gente ya no viste como él, es decir, ya no visten de traje, ahora es libertad para todos y para todas. Es el protagonista exactamente de la novela El Halcón Maltés, que se llevó a películas, mucho más famosa creo que por la película, Creo que sí. y fue publicada en 1930 por la editorial Alfred A. Knopf. ¿A que no sabes quién publicó la primera edición de Lestat el vampiro No, en 1985? no fastidies, ¿en serio? La editorial Alfred A. Knopf. ¡Ostras! Esto es un meta de Anne Rice, pero maravilloso. O Buah, sea, chaval. yo Sí, sí, me sí, sí. encantó. Me encanta, me Aparte fue encanta. estas cosas que lo leí de pasada y estaba buscando información y dije, espera, este nombre me suena. Y Espera, di espera. marcha atrás y dije, ¡oh! Madre mía. Pues sí. Dios mío, qué fuerte. Bueno, como ya adelantabas tú también antes, parece ser que Lestat se retiró a dormir. Pero un dormir especial vampírico, que consiste en enterrarse. Y claro, como dejas de beber sangre, como que el vampiro en cuestión se queda demasiado débil y dice, como para resucitarse a sí mismo, cosa que no acabo de entender a qué se refiere, y que pues básicamente el vampiro se queda como en un estado de letargo. Y ya vimos que le dura bastante, unos 55 años. Sí, hasta que algo como que lo despierta de nuevo. Y cuando lo despierta, digamos que tienen la fuerza suficiente como para conseguirse sangre de algo, probablemente ratas, y empezar a revivir. A mí esto me recuerda mucho, por ejemplo, a Underworld, a los tres mayores, que los Sí. dormían a dos de ellos y permanecía uno despierto, y les tenían que dar sangre, aunque en Underworld la sangre también tenía relación con los recuerdos. Sí. Era como que le introducían los recuerdos esos últimos, no me acuerdo cuando estaban vivos, 40 años, una cosa así, para que se despertasen sabiendo lo que había pasado. Pero de todas formas también se quedaban como momias rígidas, se enteraban de lo que pasaba alrededor de ellos, pero se quedaban como en un letargo. Yo creo que es un poco la misma idea. Lo que pasa es que estos vampiros de Anne Rice son capaces como de despertarse porque hay algo externo que los despierta. Y lo vamos a ver más veces en la saga. Ah, amigo. Vale, por eso lo mete ya aquí la... Entiendo, entiendo. Bueno, se acaba despertando en 1983, pero nos dice que mientras reposaba le llegaban las voces de la gente que estaba a su alrededor y que así se fue poniendo al día poco a poco con lo que estaba pasando en el mundo. Y aquí dice que en los últimos 55 años de su entierro, no sé si es que se refiere a que estuvo más tiempo durmiendo, no lo sé, que cuando llega esa fecha como que acaba recordando lo que escuchaba del exterior y empieza a entender por fin el nuevo mundo. No sé, es que está escrito de una manera un poco rara esa frase, entonces no sé a qué Sí, se refiere. a ver, entonces sí que podría ser el encuentro con Louis mucho más tarde, a lo mejor pues 5, 10, 15 años antes de que tenga la entrevista, Puede si ser. habla de los últimos 55 años.
porque sí que da a entender que se duerme justo después de esa visita, o poquito después de esa visita, que es como que lo abandona al otro y no es capaz Ay, mi pobre. de vivir. Sí. Y no sé, sí, o sea, yo creo que lo dejan ambiguo a propósito, Anne Rice, porque es como, bueno, para que te hagas una idea también de que ellos mismos, el paso del tiempo no funciona exactamente igual que para los mortales. Para ellos, el tiempo pasa. O sea, se tira un año semi-letargado escuchando la radio. Sí. A este señor le da igual el tiempo. Sí, realmente sí. Tendría sentido. Bueno, poco a poco, Lestat se va sintiendo más fuerte, va curando sus viejas heridas, o sea, anda que no le duró. Anda que no le duró. Algo que le hicieron en el 19. Y no ha curado hasta que 1950, por ahí, 80, bueno, por ahí. Es que ten en cuenta que llevaba una dieta pobre en proteína humana, entonces no se curaba tan rápido. Será eso, claro, me imagino. Y aquí... Hombre, a Louis hay un momento que le dice, estás débil porque solo comes de animales. Entonces entiendo que si él solo se alimentaba de animales, no se cura tan rápido. Claro. Pues sí, debe de ser eso. Y aquí nos menciona que probablemente sus habilidades vampíricas también habían mejorado. Así que se viene un upgrade vampírico. Y nada, como nos que poco... confirma que es capaz de leer mentes. Es verdad. Que Louis nunca nos lo llega a decir del todo, él confirma que sí. Que es algo que ya te adelantan en la peli, aunque lo ponen que pasa mucho antes de lo que realmente pasa. Una habilidad bastante útil, sin duda. Caray. Y bueno, como ya se van sintiendo mejor, como que ya está en plan, venga, vamos a ir saliendo aquí de la siestecita larga, ¿no? Pero lo gracioso es que recalca que lo que definitivamente le hizo salir fue la música rock. Lo cual me parece una fantasía. Es maravilloso. Es maravilloso. Que parece ser que escuchó una banda de jovenzuelos que se llamaban La Noche de Satán. Joder, con el nombre también te digo. Y claro, los escuchó ensayar. Y como le gustaba tanto como cantaban, las letras y todo lo que hacían, pues fue como, uy, yo tengo que ver esto en persona, pero ya. Y de hecho aquí mencionan que sabe qué aspecto tenían porque les leía la mente. O sea que... A mí siempre me hizo gracia que no es, me despertó la música de Queen o me despertó pues, uno de los grandes grupos de este momento. No, me despertó un grupo de 2 tíos y una tía que tocaban en el garaje de uno de ellos. Sí. Esencialmente. Y como que en ellos ve algo que no ve en nadie más y los convierte, o sea, en sus protegidos desde el principio. Son sus chicos. Sí. Y siempre me llamó la atención con Lestat se verá mucho que es una persona que es capaz de ver lo bueno en personas que otra gente ni siquiera miraría. Eso es bonito. Ay, sí, no, o sea... Bueno, ya lo veremos más adelante, pero... No sé. La perspectiva que tiene Louis de Lestat no parece para nada lo que luego te muestra él, pero bueno. En fin, ya sabemos que Louis no estaba muy allá de la cabeza en ese momento. Cuando buscaba información sobre el libro, claro, mucha gente cuando salió se planteó quién de los dos mentía, porque empezaremos a haber llegado a un punto que el Lestat que nos presentaba Louis no es el Lestat que el Lestat presenta. Sí. Y al parecer Anne Rice nunca quiso responder, dijo que cada uno escogiese la versión que más le gustase. Me parece bien. Eso siempre te va a dar motivo para debatir, ¿sabes? Además que es realista, porque tú al final cada persona siempre va a tener su perspectiva de una movida. ¿Cuál es la de verdad? Bueno, a ver, hay gente que sí que puede mentir directamente y ya está, pero bueno, que también hay momentos en los que no se ve lo mismo de la misma manera. También me hace gracia que una de las cosas que le gusta del rock es que se puede gritar sobre el bien y el mal y no pasa nada. Y es como, a ver, Lestat. También ha habido polémica con las letras en el rock, ¿vale? Y en el heavy, o sea, bueno.
Sí que es cierto que es un género que se habla muchísimo más de ese tema, cosa que a lo mejor en el pop no se escucha tanto o no se escuchaba tanto, pero vamos, que también si tiene que haber controversia la hay en todos, ¿eh? Pero bueno. Sí, sin duda. Em, bueno, una vez coge fuerzas y sale por fin de su entierro, primero se alimenta de animales y luego ya se pasa a humanos. Y aquí dice otra cosa que creo que Luis no dice en el libro, pero en la peli sí que lo comenta, y es que Lestat busca humanos asesinos que no tuviesen remordimientos. O sea, muy específico, ¿eh? Lestat no bebe inocentes, o de inocentes, mejor dicho. O sea, Se van por los tiene, malos. tiene código de honor el señor. Ujú. Ojito. Y nada, después de esto se pone a punto, roba ropa, coge joyas que había escondido en el cementerio de Lafayette, que si recordáis sale varias veces en Entrevista con el vampiro. También pilla una Harley Davidson, porque, ¿por qué no? Porque cuero y motos, vampiros. Efectivamente, Ahí está. literal. Y por supuesto se pilla un Walkman para escuchar música. Ay, me encantó lo del Walkman, por favor. Yo tuve uno de esos, mira si soy mayor. Yo no llegué a tenerlos, pero sí que... Tú entraste en la época del Discman. Del Discman, efectivamente, que tampoco tuve. Yo directamente lo primero que tuve fue el MP3. Madre mía. Madre mía. Y me hace mucha gracia porque lo que se pone a escuchar en el Walkman es el arte de la fuga de Bach. O Bach, como se pronuncie, perdón. Va. Que es ¿Tú de... escuchaste la la- melodía que le escucha la moto? no, o sea, cogí un vídeo donde un grupo lo toca, pero no lo escuché entero, o sea, escuché solo una parte. ¿Por Yo qué? espero que escuchase una versión hecha por un grupo de rock, porque no me veo, o sea, Lestat con su pinta de tío, mira cómo mola, en una Harley, vestido de cuero y escuchando eso que te puedes quedar dormido. Mira que a mí me gusta la música clásica, pero no es, no sé, no es un requiem o una cosa así que de repente hay unos violines o unos chelos que te suba el nivel de... Es una cosa súper tranquila, o al menos la versión que escuché yo, Hmm. y dices tú, ibas escuchando esta todo trapo en una moto. Es Lestat, o sea, pero no sé. Ya, pero tú piensas que... A ver, él estaba vivo cuando salió esa composición, eso ya para empezar. Y le Sí, gustó, eso sí. porque es de 1740, y le gustaba mucho la música de esa época, o sea que tampoco se me haría raro que le guste la música muy tranquila y a la vez guitarra eléctrica, ¿sabes? A ver, tenemos el Symphonic Metal, es una maravilla. Pues este señor era el precursor. Efectivamente. Y tanto, ya comentaré sobre eso. Ahora, en un ratillo. Además de actualizaciones de vampíricas, de leer mentes y tal, se supone que ahora es capaz de saltar muchísimo más alto, que tiene mucha más fuerza, y el oído lo tiene mucho más fino, y la lectura de mentes es capaz de hacerlo a mucha distancia, en plan de calles. O sea, a lo mejor escucha la mente de alguien que está, no sé, a 5 calles de él o algo así. Lo cual, lo dicho, es muy útil. Otra cosa también que me hace mucha gracia y me parece muy importante, un cambio tocho para los vampiros, es que contrata a una abogada Ay, es genial. para que le haga certificado de nacimiento, la cartilla de la seguridad social y el permiso de conducir. Que, a ver, no sé, aprender a conducir solo por escuchar la mente de la gente, no sé hasta qué punto uno puede aprender bien a conducir así. No lo sé. Este señor montaba a caballo, no debe ser tan distinto. El caballo no iba a marchas. Ya. Bueno, las motos pueden ser automáticas, tampoco tienen que tenerlas. Bueno, vale. Eso es cierto. Y además en América hay muchísimo coche automático, o sea que no sería raro. Pues yo, cuando ahora que mencionas a la La abogada, abogada. no sé si es ahora o un poco más adelante, creo que se llama Christine, Sí. que es una maravillosa abogada, se Mm. menciona también al banco Rothschild, Mm. que resulta que es un banco real que proviene de una dinastía judeo-alemana que se fundó a finales del siglo XVIII, es decir, probablemente el Estado ya tenía sus dineros metidos en este banco desde hacía mucho tiempo, Seguramente. y que a partir del siglo XIX se convierten en uno de los mayores emporios financieros del mundo y que siguen existiendo a día de hoy. Mm. Así que el Estado sigue teniendo su dinero en algún sitio. Ah, amigo.
Y también menciona la banca el Banco de Inglaterra, que yo creo que también sigue. Bueno, Sí, no sé si sigue en sí, es activo, el pero Banco creo que Central sí. de Inglaterra, sí. Que también es de... Bueno, no, es anterior, es del 17. Es verdad, el Banco de Inglaterra es de 1694. O sea que... Ojito. Normal que diga inmortal Banco de Inglaterra, porque casi, casi. Tiene Bueno, un par de y... añitos más que él. Sí, literal. Vale, aquí hay una cosa que yo... O sea, no sé qué opinas tú, que no acabo de pillar a qué se refiere. O sea, por una parte lo pillo, pero por otra no. Dice que la gente volvía a ser atrevida y erótica, también en aspecto, como antes de las grandes revoluciones de la clase media de fines del siglo XVIII. Que a ver, Sí. con lo de la estética atrevida que parece sacar del XVIII, a mí se me viene a la cabeza Prince, porque vestía tal cual camisas con chorreras. Y de hecho en este año, o sea, en el 84, saca el álbum este Purple Rain y va vestido tal que así, pero de estilo callejero. En los 80 a mí no me suena a ver en la moda de a pie gente vistiendo así, ¿sabes? No sé. A ver, yo creo que no se refiere tanto a la gente que lleva la ropa de esos años, del siglo XVIII. Yo tenía apuntada justo esa frase de forma literal y otras dos más que son, quizá por primera vez en la historia, resultan tan fuertes las mujeres e Sí. interesantes como los hombres, y el dios cristiano estaba tan muerto como en el siglo XVIII y ninguna nueva religión mitológica había ocupado su lugar. Estas tres frases las leo juntas porque las tres hacen referencia a la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII. Sí. La Ilustración entra en el de a finales del XVIII, cambia la forma de vestir, todo se vuelve mucho más sobrio, todo se vuelve mucho más serio, serio entre comillas, digamos. Es también la época en la que todo se vuelve, se intenta hacer mucho más científico, es la época, entre comillas, en la que muere Dios, la ciencia se sobrepone a Dios, de ahí la última frase, y muchas mujeres, o sea, muchas mujeres no, las mujeres en general pierden muchos de sus, no quiero llamarlo privilegios, derechos, que tenían antes porque se establece un ideal de mujer del siglo XIX. Todo esto está vinculado con la Ilustración. Entonces yo creo que lo que se refiere es que antes de la llegada de esa Ilustración la gente vestía de forma como le daba la gana, esencialmente, y que él Sí. vuelve a ver ahora, en pleno siglo XX, en este 1985, 84, perdón, que la gente viste como le apetece. No hay que seguir esas estrictas normas establecidas por el nacimiento de ese mundo de la razón y de la ciencia. Yo creo que se refiere más a eso. Pues ahora sí me tiene sentido. Menos mal que te tengo a La ti, Patri. ilustración. Maldita Es que no ilustración. sé, Sí. esta semana llevo, no sé, es un monográfico de ilustración en mi vida. Buah. Me Yo surgen podcast, me surgen apuntes de clase, me surge por todas me partes. encanta. Suele pasar que cuando estás investigando de ese siglo, de un siglo en concreto, de repente todo tiene que ver con eso. Todo. Claro, es que yo, por ejemplo, con el tema de gran revolución de la clase media, dije yo, ¿será que se refiere a la primera revolución industrial? Pero me tiene más sentido lo tuyo, la verdad. A ver, este señor es francés, yo creo que se refiere más a la Revolución Francesa, Sí. que es de finales del 18, y todos los cambios que vienen a partir de ahí. Y eso, ese nacimiento de ese otro pensamiento, que somos la razón, ahora nada existe, Dios no existe, que es esa última frase también. Sí. Creo que viene más de ahí. Y hablando de gente que vestía, sobre todo músicos, de forma peculiar en esta década de los 80 del siglo pasado, yo quise remarcar a dos que son Manowar, que es un grupo de Ostras. power metal, que me encanta, o sea, por favor buscad fotos de estos hombres en los 80, porque iban vestidos de cuero y con unos cardados maravillosos, enseñando pecho, pelo en pecho, Sí, y es sí. que son fantabulosos. Sí. Creo que en alguna foto incluso llevan rollo calzoncillo, slip y perneras, pero separados, no, no forman parte del mismo pantalón, es Ay, sí, es verdad. genial. Sí, sí. Sí. Y Animal Print. Animal Print también hay una cosa por ahí. Es verdad. Son fantásticos. Y los otros son los Kiss, que son los más famosos, Hombre. que también iban de cuero a tope y con las caras pintadas. Entonces, Lestat no va a llamar la atención en esta década No. porque todo el mundo iba como le daba la gana. Sí, 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 sí. No, no, es que además le pega mucho los 80. Es que le pega muchísimo. Sí, Mola. totalmente. La verdad que sí, sí, sí. Bueno, y ya te digo, Prince tampoco es que fuera recatado, ¿eh? O sea, No. también Y bueno, iba a horterilla. hablaste de David Bowie, que también También, de con su Elton rayito. John e incluso Freddie Mercury. Bueno,
con su capa esta en plan realeza y la corona gigante. Es que qué grande era. Qué grande era. Ay, Dios mío. Bueno, en esta parte, básicamente, Lestat se pasa un rato largo enumerando todas las cosas que le han asombrado del siglo XX. ¿Qué quiere decir? Tiene sentido, porque al final ha dado un salto bastante grande en mentalidad y todo, porque él sí se durmió a principios del 20, mediados, y ahora de repente se despierta en los 80. O sea, normal que haya flipado con todos los cambios, o sea, increíble. Hay luego una parte que yo no, o sea, no puedo evitar torcer un poco el morro, porque dice que ya no había varios, sí, barrios súper poblados donde dormían 8 y 10 personas. Hombre, a lo mejor en Nueva Orleans no, pero que eso sigue pasando incluso hoy en día, sí. Pero como él lo dice de manera tan genérica, da la impresión de que se refiere al mundo en general y es como, no, Lestat, mi ciela, esto sigue pasando, ¿vale? A ver, pasa ahora, ¿qué pasa? Lestat, también hay un momento que lo menciona así de pasada y que dice que se perdió las dos grandes guerras, es decir, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estamos en los 80, es la generación en que los hijos del baby boom, es decir, el baby boom, todos, esa generación que nació después de las guerras, que Sí. eran un porrón y medio, son ¿Sí? jóvenes. Y digamos que hay una mentalidad distinta, porque luego también habla de la ecología y de que intentan hacer un mundo mejor y ayudar a todo el Sí. mundo, y es ese sentimiento de esa época. Tened en cuenta que el muro de Berlín cae en el 89, si mal no recuerdo. Creo que sí. Es esa época de todos estamos unidos, había un crecimiento económico que seguía después de esa guerra. Es posible que no hubiera tanta pobreza, al menos en el primer mundo, como puede haber ahora, que hay una diferencia de... O sea, la gente rica es muy poca y muy rica, y la gente de clase media y baja es muchísima y de clase muy baja. O sea, de clase no, perdón, de nivel económico muy bajo. Yo creo que en ese momento no había tantísima diferencia. Habría algún rico muy rico, pues como Trump, pero... Sí, porque además en los 80 me imagino que ya empezó con su Sí, ya estaba por ahí. imperio. Si salía Solo en Casa, no sé si en la 2, creo, salía por allí de Sí, creo fiesta, que y eso sí. debió ser en los 80 o los 90. Sí, sí, sí. Entonces, ya era rico de aquellos. Sí. Váyate. Pero técnicamente el escalón no era tan grande entre la clase media, la clase alta y, llamemos, es que no me gusta decir clase porque me parece terrible el término, pero bueno, entre Ya, pero los es lo niveles que... económicos alto, medio y bajo. Sí, sí. Que Y de quizá hecho... por eso él, No, no, di. digo que quizá por eso él ve, entre comillas, una sociedad más igualitaria. Puede ser, pero... ¿Qué quiero decir? ¿No? Él no tiene que ser puntilloso ni tiene que, ¿sabes? Saberlo todo porque no es un teórico social, ni mucho menos. Pero bueno, que es como, estás viendo todo muy color de rosa, pero bueno, ok. Que también con lo de los mendigos, que también dice que ya no hay por las calles. Y es como, seguro que en ninguna calle de Nueva Orleans hay ni siquiera un mendigo. Me extraña, pero bueno, no pasa A nada. ver, yo creo que si comparas números con lo que nos cuentan más adelante en el libro y ahora, pues por Hombre, sí. estadística, o sea, por comparación, no hay tantos. Hombre, no, pero aún así. Luego otra cosa que me hace gracia que comenta es que ve que en el mundo artístico y del espectáculo se recicla el estilo artístico de siglos anteriores. Y es como, esto sigue pasando hoy en día que te cagas. O sea, poniendo el caso de los Remakes. 80, efectivamente. Poniendo el caso de los 80, que es ahora en el momento en el que está el Stat, en 2020, o sea, de repente toda la música sonaba a los 80. O sea, solo hay que ver el disco este de Dua Lipa, el Future Nostalgia, o el After Hours de The Weeknd, que además él sigue aún con la música ochentera aún ahora. O sea, y es como, bueno, que yo encantada, he de decir, porque a mí me gusta mucho la música de los 80, pero es que eso va a pasar siempre. Va a pasar Y siempre. no solo la música, quiero decir, este libro es del 85 y el anterior es del 76 y se está adaptando ahora a serie Sí, una obra de esa época. sí, 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 sí. Y bueno, con lo de la religión también lo menciona un poco. Lo que decías tú, lo del Dios cristiano está muerto. Y, y luego otra cosa, además de lo de las luchas humanitarias y todo eso, lo de eliminar el hambre y tal, que ya comentabas tú ahora, habla también de la revolución sexual.
de lo del uso generalizado de anticonceptivos, de mayor conocimiento de enfermedades venéreas, la sexualidad en general, todo eso. Y claro, es que empezó en los 60, pero en los 70 y 80 fue el mayor apogeo de este tema. Bueno, de este tema. También os digo, aún hoy en día se sigue con debates de este estilo. Bueno, como que fue una Aparte, en década... esta época estaban como muy concienciados porque en los 60 fue todo el movimiento hippie y hubo mucha transmisión en esas épocas de muchas cosas que no eran especialmente buenas para la salud. Sí. Y como que empezó, después de eso hubo como una concienciación más grande y decidieron pues darle más bombo a este tipo, pues a los anticonceptivos y a otro tipo de formas de prevención y sigue siendo, son los 80, es esa época de los niños del baby boom y sí. que, no sé, tenían otra mentalidad. Entiendo que el tema LGTB también en los 80 fue fuerte. Sí, no sé en Estados Unidos, yo sé que en Inglaterra hubo un movimiento bastante grande, o sea, digamos que no estaba oculto, pero tampoco estaba a la vista. Digamos que se movía ahí entre la ligera línea de todo el mundo sabía lo que pasaba, pero nadie hablaba de ello. Sí. No sé cómo decirte, no es que estuvieran mucho más abiertos de mente la gente, pero era como cada uno en su casa hace lo que le apetece. Sí, como Y que sí, también sí se que hubo veía en más. Inglaterra, incluso en Inglaterra hay una película, o sea, hay una película inglesa que creo que el actor principal es el que hacía de Enrique VIII en la serie de Los Tudor. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, Ay, sí me sé cuál acordaré del nombre. dices. O sea, no me Sí, acuerdo bueno, yo este tampoco. chico que era tan guapo, pues ese. Ese. Creo que él es el protagonista de la película y cuenta mucho la movida de los años 80. Bueno, hubo también mucho desenfreno de drogas y tal, pero una de las Sí. cosas que cuenta es del mundo LGTBI. Sí, bueno, esa es otra. Que se me hace curioso que no... Bueno, es que yo no recuerdo ahora cuándo empezó a extenderse lo de la droga, pero me sorprende que no diga nada. Pero claro, a lo mejor fue Eh, después. Es que no me acuerdo. Bueno, en postproducción Jonathan os lo Rhys ponemos. Meyers. Ese es. Que no Y sé qué ahora es de también. él. Pues lo de las drogas debió empezar, al menos en España. Es que aún tuve esta conversación hace poco con mis padres. Mis Fariña. padres nacieron son de la época de los 60, entonces, pues eran jóvenes en los 70 y en los 80, y siempre hablan de que mucha gente de su generación, y creo que se habían hecho incluso estadísticas de que 1 de cada 3 niños nacidos en los 60 habían muerto por sobredosis de drogas o con algo relacionado con drogas. Fue ese momento también de explosión de las drogas, no se sabía muy bien qué efectos podían producir a largo plazo Claro. y muchísima gente se enganchó en adicciones. Y eso, murió mucha gente. Y mis padres siempre lo dicen, que de la gente que fue con ellos al colegio, por lo menos 1/3 de los que estaban en esas fotos del colegio están muertos a día de hoy por culpa de las adicciones. Sí, de hecho creo que le llegaron a llamar la generación perdida. Esto se ve bastante bien en la serie de Fariña. Muy recomendable, por cierto. Sí, o sea, y mi madre también, porque mi madre es también por ahí de la misma quinta que los tuyos, también comenta que se notó muchísimo cuando se metió la droga y que además que tema de robos y todo eso, como que de repente empezó a despuntar, porque claro, la gente se hacía adicta y luego no tenía dinero para seguir. Entonces, claro. Pero vamos, que debió de ser a lo mejor después. No sé, otra cosa que en postproducción hoy os lo ponemos, porque ahora mismo no me acuerdo en qué momento. Pero tampoco debió de ser muy tarde, porque Pablo Escobar murió en Yo creo los que fue los 90. 70, los 80, debió de ser por ahí. Y a Sí. finales de los 80 es cuando se empezó a frenar. Y yo que nací a final de los 80, yo ya recuerdo a finales de los 90, a principios de los 2000, las campañas de no drogas, no consumas, Sí. piensa en tu futuro, etcétera, etcétera. Entonces, sí, probablemente los 80 fueron como el final de esa época, a inicios de los 90, y a partir de ahí empezaron a frenar. También muchos artistas, músicos, Uf. pues Kurt Cobain, no me Sí. acuerdo en qué época murió, pero por ahí No, pero bueno, eran muchísimos. esas épocas. Sí. Luego otra cosa que se me hizo curioso es que Louis no es el único que se raya con el tema del mal y el vampirismo, porque también le da el coco con ese tema. Porque claro, ve que por una parte
en este nuevo mundo en el que está no parece que haya cabida para el mal, pero a la vez cosas como el vampirismo o demás, como se ve como algo de ficción, pues no le dan importancia. Entonces, Lestat está un poco en plan, me quiero meter en mi agujero porque no entiendo nada, o voy a hacerme cantante de rock para poder gritar sobre esto. ¿Sabes? me hace mucha gracia. Maravilloso. Sí. Y luego otra cosa que también comenta, que sí que es muy cierto, es que Lestat se pregunta cómo estarán haciendo el resto de vampiros porque ahora se lleva un registro de las muertes. Que antes tú matabas a peña y te igual. De las muertes, que ahora tienes cámaras de fotos y tienes cámaras de vídeo. Sí, efectivamente. Sí que buena pregunta. No sé si esto en algún momento se va a desvelar en la saga o Anne dice, bueno, fantasía y ya está. Pero no le falta nada. Sí que, y esta es una de las poquísimas cosas que está bien en la peli de La Reina de los Condenados. Ay, Dios. Sí que como que te dan a entender que viven ocultos, viven con miedo. No todos, pero que viven como, sí, a la sombra del mundo y precisamente el Lestat, esta pantomima de quiero ser cantante de rock y quiero gritarle al mundo, soy Lestat el vampiro, queredme, viene de decir, es que quiero que vosotros, que estáis en las sombras, saquéis la cara de una vez a la luz. Sí. Y os unáis a mí en este mundo maravilloso de éxtasis, de felicidad, o que os muráis una vez definitivamente, o vengáis a matarme. Son las tres opciones que hay. Sí. De hecho... Entonces sí que es como un grito de él hacia el resto de los vampiros, en plan, ¿de dónde estáis? Estamos en el mundo de la luz, podéis ser lo que queráis, podéis ir por la calle y les va a dar igual. ¿Por no qué pasa seguís nada. escondiéndoos? De hecho, es una de las cosas por las que él monta luego el grupo. Que bueno, ya lo vemos en un rato, pero es también maravillosa la idea. También me hace gracia porque sobre ese tema, Lestat dice que en parte también quiere ver un poquito el mundo arder, de cómo sería la guerra entre humanos y vampiros. Y es como, chico, eres un poquito agente del caos, ¿eh? La verdad. Pero bueno, en general vemos que Lestat está encantadísimo en el siglo en el que está, en el año en el que se ha despertado, o sea, increíble. Lo único malo que ve es que no ve que haya mucho asesino del que alimentarse. Pero bueno, él sigue convencido de que no va a beber sangre inocente en ningún momento. Es que ahora los meten en cárceles y claro, meterse en la cárcel es más complicado. Sí. Porque no sé si estos vampiros se pueden convertir en niebla, pero entiendo que no. No lo sé. Que yo sepa, ¿no? Bueno, para este camino hacia el estrellato, Lestat decide presentarse ante el grupillo este de chicos que se llaman Alex, Larry y Dama Dura, que me hace mucha gracia. Dama Dura. Y el tipo llega y le dice, hola, soy un vampiro. Y obviamente ellos pues no se lo creen. Es como, mira, otro artista que finge ser un vampiro. Y es como, o sea, doy el paso de confesarme, cosa que no he hecho nunca y no me creéis, maldita sea. Y ya no es que no lo haya hecho, es que nos confirma que es algo que está prohibido. O sea, ahora ya sabemos que los vampiros no pueden matar a su creador, no deben matar a otros vampiros o pena de muerte y no pueden revelar su naturaleza vampírica. Ni su guarida. Ni su guarida. Ni la guarida de otros. Exacto. Supongo que por eso cuando Louis y Claudia le preguntaban al Lestat dónde están el resto, Lestat decía nada. Técnicamente a Louis y a Claudia sí que se lo podía decir. Ellos pueden hablarlo entre vampiros. Es decir, él podría haber dicho, pues mi creador era no sé quién y vivía en no sé dónde. Sí. Eso pueden. Lo que no pueden es revelárselo a los humanos. A menos que vayan a convertirlos o a matarlos. Sí, bueno, al matarlos. Pero Lestat veremos a lo largo de toda la saga que al Lestat esto le importa 3 pepinos. Sí, claramente. Bueno, en la reunión con los muchachos estos se ofrece de cantante y les promete que los va a sacar de pobres. Y hay otro detallito guay que comenta cuando empieza a componer canciones y dice que va cogiendo ritmos actuales mezclándolos con viejas canciones francesas. O sea que básicamente está haciendo rock sinfónico. La verdad es que sí, no lo había pensado. Sí, o sea, que es lo mismo que el metal sinfónico, pero bueno, como él hace rock, pues ya está, rock sinfónico. Me parece detallazo. Es que, no sé, la Anne estaba muy inspirada con este libro, claramente, porque hay
50.000 referencias en cada párrafo. Totalmente, o sea, yo no recuerdo en el primero de entrevista con el vampiro de tomar tantos apuntes. Mi libro No, está petado de posits. sí, el mío igual, el mío igual. Y bueno, aparte de revelarles que es un vampiro, les dice su nombre. Y para su sorpresa, estos chicos conocen a un vampiro Lestat, pero no de la manera en que él se lo pensaba, porque, chan, 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 Lestat se entera de la existencia de entrevista con el vampiro. Que no se llama entrevista con el vampiro, sino confesiones de un vampiro. Ay, no me acordaba de eso. Sí, a mí me hizo gracia que le cambiaran El el título. término, pero bueno, supongo que era para no hacer demasiado metamundo con el propio libro, pero sí. Podrían haberlo hecho Descubrimos que perfectamente. David Malloy, el periodista cuyo nombre seguimos sin saber, Ujú. decidió publicar su entrevista. Y por supuesto la gente se lo ha tomado como ficción. No se lo Y creen. Lestat, aún a pesar de lo mal que hablan de él en ese libro, que yo tengo aquí la frase literal de lo que dice que, menos mal que la gente no se lo cree, porque si no, Louis ya no tendría cabeza sobre los hombros. Ya. Es que, claro, le está diciendo al mundo, hey, vampiro existen. Y le hace la guía a Michelin, pero en vez de con los restaurantes, con escondirijos de vampiros importantes. Cierto. Aunque, bueno, el que más describe, que es el teatro vampiros, entiendo que ya no existe porque se lo cargó él. O sea que... Cierto es. Poco... Como siempre, su mejor técnica lo pasó por el fuego. Sí. Bueno, le está peta un poquito con el libro. Empieza a leerlo, releerlo, lo rompe, luego empieza a estudiar como un poseso enciclopedias de música rock, se pone a escuchar música, a estudiar directos, no sé. El caso es que decide que tiene que petarlo muy fuerte dentro de la música y que quiere que su nombre llegue a todo el mundo. Entonces, sí, Didi. Digo, antes de que sigas adelante, es que necesito leer esta frase, por favor. Es Lestat su opinión sobre el libro de Louis. Dice, después de leer su relato de cómo habían sucedido las cosas, ansiaba verle, anhelaba sus ilusiones románticas e incluso su falta de honradez. Anhelaba incluso su caballerosa malicia y su presencia física, el sonido engallosamente suave de su voz. Por supuesto, algo tiraba de mí pidiéndome odiarle por las mentiras que decía de mí. Es que, por favor, necesitaba leer esto. Es fuerte. Es fuerte. Louis, eres un mentiroso. Sí, eso dice el Lestat, al menos. Es un poco en plan, Louis, me da igual lo que hagas, es que te voy a perdonar igual. Es que te quiero, Es aunque que seas te mentiroso. quiero. Exactamente. Y poco honrado. Sí. Pues sí. Y bueno, ya os digo, después de ponerse a investigar y todo eso, se imaginan toda una campaña de marketing que flipáis, de cómo presentar el álbum nuevo, que además va a ser como un álbum conceptual que va a contar su historia, también pensando la historia de los videoclips y que va a ir todo acompañado con el libro, que es este libro que estamos leyendo. Y le cambian el nombre al grupo. Efectivamente. Dejan de llamarse La Noche Libre de Satán y pasan a llamarse Lestat el Vampiro. Sí. Que en mi libro pone el vampiro Lestat, curiosamente. O el Vampiro Lestat, sí. Yo creo que el título del libro viene de ahí, del nombre del grupo. Yo entiendo que sí. Y no sé, sigo diciendo que no sé por qué en castellano le dieron la vuelta. No sé si es por un impacto sonoro, pero... Pero es que queda mejor el vampiro Lestat, también te digo. Sí. Pero bueno. Lo dicho, Lestat quiere dar un puñetazo en la mesa, que los vampiros que estén escondidos asomen la cabecita, a ver si Louis también vuelve otra vez a él. Porque él no cesa en su intento. O sea, Louis ya lo ha rechazado varias veces, pero él sigue ahí, pico y pala. Louis volverá a mí. Que ya se le tiene que explicar, que no lo dejó explicarse. Cierto, eso es cierto, eso es cierto. Entonces, pues nada, como va a despertar, o no despertar, pero bueno, va a llamar la atención sobre vampiros chungos, decide que va a tener que contratar guardaespaldas que vayan bien armados para proteger a sus niños del grupo, porque si no, lo mismo les pasan cosas. Y también ser una superestrella del rock le puede ayudar a que, si es tan famoso, lo mismo no se atreven a acercarse a él. Entonces, pues bueno,
a ver qué pasa. Y nada, poco más. Esta parte básicamente termina con Lestat poniéndose de fondo la peli del 71, Muerte en Venecia, y se pone a escribir mientras su historia, que es lo que estamos leyendo ahora. Yo respecto al, porque habla de dar un mega concierto, En San Francisco, como es el verdad. mega concierto en el que todo el mundo va a ver al final quién soy y lo que soy, porque aparte retrasa la publicación del libro, perdón, del disco hasta que esté el libro y el concierto y que salga como todo junto. No sé si fue una coincidencia o si Anne Rice ya tenía escrita esta parte cuando pasó lo que voy a contar ahora, o fue después por influencia. La cuestión es que en 1985, en julio, tuvo lugar uno de los mayores conciertos de la historia moderna, que es a ver, me acuerdo el nombre, el Live Aid. Oh, Dios. Que fue un concierto que se llevó a cabo en 2 sitios al mismo tiempo, que fue en Wembley, que es el famoso, y en el JFK Stadium en Filadelfia, y que ambos estaban hechos para recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia, para ayudar a la gente de estos países. El de Wembley, al menos el que es más famoso para mí, fue el que hizo especialmente famoso a Queen, en esa caída que habían tenido, que comentabas tú antes. Creo que estuvieron 20 minutos en el escenario y eso los catapultó otra vez a la fama absoluta, que creo que es además el concierto en el que sale con la capa y la corona, pues no me que él acuerdo. sale vestido todo de blanco, con una camiseta blanca y un pantalón blanco, que canta hacia el público. Es súper famoso ese momento, pues fue en este concierto. Sí, en Inglaterra, perdón, en Inglaterra no, en Wembley, sí, bueno, Inglaterra, es Inglaterra, había grupos como Status Quo, Sting estaba también, Phil Collins, U2, los Dire Straits, todo David Cristo. Bowie, The Who, Elton John y bueno, Queen. Y en el JFK, que por eso me equivocaba antes, estaba Madonna. Ah, vale, claro. Por eso. Sí. Estaban los Black Sabbath. Hostia. A ver qué más leo. Sí, Judas Priest, Bryan Adams, los Beach Boys, Santana, Madonna, que lo acabo de decir, Led Zeppelin, Duran Duran y Mick Jagger, entre otros. Y la parte americana, fueron los que compusieron esa famosa canción que es We Are the World, We Are the Children. We Are the Children. Exactamente. Y eso, no sé si esa idea, no creo, porque esto fue 5 meses antes de... No, miento, menos. Esto fue en julio y la publicación del libro fue en agosto. En octubre. Menudo lío de meses me acabo de hacer. Fue como con 3 meses de diferencia, 3-4 meses. No creo que influenciara demasiado en la obra de Anne Rice, pero quizá esto ya se venía hablando desde hace más tiempo y sacó la idea de ahí. No lo sé. Pero sí que me llama la atención de que coincidiera el macro concierto con la idea del macro concierto del Estado. Hombre, a ver, a lo mejor tanto como inspirarse en el Live Aid, esta es también la época en la que los directos se hacen como más espectaculares. Entonces a lo mejor pensó más en eso que otra cosa. Pero bueno, que tremendo. O sea, tú imagínate estar en ese momento en uno de esos conciertos. O sea, te peta el cerebro. De hecho, creo que el de Queen está en YouTube entero, a buena calidad. Y es que es espectacular. O sea, son 20 minutos, pero se pasan como si fueran 5. O sea, increíble. Sí, y en la película esta que hicieron hace un par de años, creo que reproducen ese concierto, además porque es que fue muy importante para la banda. Sí. Pues nada, yo lo que iba a comentar es que en algún momento en el que el Estado está hablando de los grandes logros y maravillas del siglo XX, habla del libro de los muertos egipcios, de que había obras clásicas publicadas al lado del libro de los muertos egipcios. Esto yo creo que es un guiño a otra parte que va a venir mucho más adelante en la saga, que como ya dijimos en otros podcasts, Egipto es muy importante en el mundo de estos vampiros. Y además quería comentar una cosa que yo tardé años en darme cuenta y es probable que haya otra gente que no lo sepa, que el libro de los muertos egipcios no es un libro. ¿No? Ni siquiera es un papiro. Son textos que se encontraron en tumbas, en las paredes de tumbas y en sarcófagos de Egipto. Sobre todo creo que era del Alto Imperio, esto corrígeme tú, y que se recogieron todos juntos y se convirtieron, digamos, en un único libro en la época moderna, más que nada porque los egipcios no tenían libros, tenían papiros, y no estaba reflejado en papiros.
y se juntaron todos como para intentar explicar un poco la historia de la muerte egipcia. Mm, a ver, esto estoy hablando aquí de memoria, ¿vale? Yo juraría que sí que en la época había papiros con el libro, porque de hecho se llegó a vender. En plan, tú podías comprar tu copia del libro de los muertos. Sí, o sea, en la época puede que sí, pero casi todos los textos que hay a día de hoy Hmm. recogidos en esos libros que venden son textos que vienen Ah, eso puede ser. de las tumbas y todo esto, porque los papiros no se conservaron tantos. Pero yo creo que algunos sí que hay, ¿eh? Puede ser. Me Pero suena bueno, de todas de formas, memoria. tampoco era un libro, era el No, no, papiro no, de los no. muertos. Exactamente, sí, 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 total. Bueno, se lo perdonamos. Sí, sí, sí. Pues no sé si tienes algo más de esto. No, solo decir que esta taquilla empieza a darnos a entender que le gusta mucho el teatro y que nos lo Sí. demostrará mucho más en el siguiente capítulo. Hombre, ya te digo. Pues con esto llegamos al final de este primer tramo de la aventura ochentera del Estado, que esperemos volver aquí en algún momento, porque ahora nos vamos hacia el inicio de su historia, el inicio real de su historia, de su juventud, que va a ser de la primera parte del libro, de los capítulos del 1 al 4, ambos incluidos. Y a ver qué nos cuenta el Star. Exactamente, así que ya sabéis, si queréis uniros a la lectura, ahí tenéis la guía. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio dentro de poquito. Hasta la próxima.